Especialización en el manejo de los casos de traumas. Nosotros todavía tenemos que ir preparando al personal que va a trabajar. Toda víctima de trauma se va a sentir resarcida, inclusive es parte del tratamiento, que la víctima vea que hubo una consecuencia con el victimario. Los familiares, al responder así, están primero canalizando esas emociones de ira, de indignación. Eso es algo que es sanador. La madrugada del 7 de abril, República Dominicana fue impactada por una tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set de la capital, y hasta el momento por el derrumbe del techo de la edificación, en donde había, no se sabe, pero aproximadamente unas 500 personas. Hasta ahora se ha dado el número de personas fallecidas en este trágico accidente, 113 personas. No sabemos cuántas más van a ser desenterradas de los escombros, pero son muchas más. Hemos invitado a Pedro José Vázquez, que es un psicólogo especialista en psicología clínica, terapia familiar y trastornos por estrés postraumáticos. De manera que él es especialista, él trabajó en Estados Unidos, es académico, profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y trabajó en los Estados Unidos, en donde se especializó con estrés postraumático en personas que provenían de situaciones de guerra. Pero él conoce el drama que ocurre en sociedades como la nuestra cuando ocurre una tragedia como la que hemos tenido este pasado 7 de abril en la madrugada en la discoteca Jet Set. Muchas gracias, Pedro José Vázquez, por aceptar venir así de pronto a conversar con nosotros. Sí, es un placer estar aquí. Sí. ¿Cómo se maneja el duelo en una situación colectiva en donde hay implicadas tantas familias, incluyendo familias prácticamente enteras que se han ido, y en donde hay tantas personas conocidas, queridas, respetadas, admiradas, deportistas, empresarios, artistas? Claro, claro. ¿Cómo se maneja eso? Sí, sí, en primer lugar, reconocer, señor Fausto, que estamos en una tragedia, una desgracia que nos duele a todos como dominicanos. Nuestra sociedad está bastante sentida, y los que trabajamos con estos problemas que se van a presentar luego de unos días sobre todo, pues nos estamos preparando y queremos de una forma u otra en esta entrevista, con estas informaciones que vamos a dar, que las personas sepan qué pueden hacer, tanto amigos, familiares, personas cercanas de las víctimas, compañeros de trabajo, sepan cómo manejarse en este momento. Bueno, lo primero es que como sociedad, el vivir el dolor en conjunto, o sea, yo pienso que se está haciendo una concientización muy favorable para poder inclusive moldear la información que se está suministrando, empezando desde ahí, desde la forma de manejar la noticia con la población general. Creo que se ha hecho, se ha intentado hacer de manera muy ética, muy mesurada. Ese es el primer paso, poder hacer la notificación de la tragedia de manera adecuada, porque hoy día, con el uso de las redes sociales, que no podemos discriminar la información correcta, la información favorable, cualquier tipo de imagen, de información, de sonido que pueda recibir un familiar de una de estas víctimas o una persona allegada, puede ser muy contraproducente desde el punto de vista psicológico. Entonces, el primer paso es saber dar la noticia de manera tal que genere la información y que vaya generando esa aceptación, porque el primer paso de todo duelo es que el individuo, la sociedad, ya en conjunto pueda aceptar, ir aceptando lo que ocurrió.
Habrán personas que son más dadas fácilmente a aceptarlas que otras, pero el tema de la negación, que es algo muy frecuente cuando se vive un duelo, el no aceptar la realidad, el de una forma u otra buscar una esperanza que muchas veces, con la evidencia de que la persona ha fallecido, se hace imposible. Es el primer punto para poder de manera saludable manejar ese aspecto principal. Sí, pero tenemos muchos casos en la zona del Portal, en donde estaba la discoteca, en la tragedia. Muchas personas buscando información sobre familiares que estaban allí y no tienen información. Se ha conocido hasta la mañana de hoy una lista de 91 personas ya identificadas por el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Todavía pasan probablemente del doble de estas personas identificadas, las víctimas mortales del accidente. Hay otros tantos heridos que están en hospitales, clínicas, en atención médica. ¿Qué pasa en los casos de esas personas que no tienen respuesta a tiempo y que están desesperadas por conocer qué ha ocurrido con su familia y que se niegan incluso a aceptar la posibilidad de una muerte? Claro, que se nieguen a aceptar esa posibilidad es algo natural, sí, porque hasta que no tengan la evidencia de la muerte de sus familiares, ellos pueden albergar la esperanza de forma natural, y eso es algo que nadie se lo puede impedir. Ahora bien, una persona, hasta que no logra saber a ciencia cierta el paradero real de su familiar, no puede empezar a vivir el duelo y no puede empezar a tener sencillamente esa posibilidad de reaccionar adecuadamente, porque está en una incertidumbre. La angustia que están viviendo esas personas es realmente muy estresante. ¿Qué podemos señalar? Bueno, entiendo que las autoridades y todos los mecanismos que están incidiendo en la búsqueda de soluciones, e inclusive, que es algo muy importante, parte de la sociedad civil. Ahí tenemos, que sabemos, equipos de manejo de crisis, inclusive de universidades como UNIBE. Hay un conjunto de universidades que ofreció su apoyo y su ayuda a las autoridades. Sí, y publicaron un documento dando apoyo y están presentes allí con profesionales. Sí, precisamente como profesor de la UAS, y el fuerte de nosotros dentro de esta tragedia es el postrauma. Nosotros también, precisamente, queremos hacer público hoy que estamos ofreciendo una serie de cursos especializados para que las personas que vayan a trabajar con estos pacientes y sus familiares y todo lo que se genera después, que son el estrés agudo, que es el estrés postraumático, que es el duelo complicado, que es el trauma complicado, que sucede precisamente, empieza a darse en esto que usted señalaba, cuando la persona no tiene información del paradero. Sí, la información de que su familiar, qué pasó con él, si vive, si no vive, qué sucedió con él. Entonces, en ese momento empieza a complicarse el cuadro, tanto del familiar como de quienes... Bueno, Pedro, ¿cómo entiende que las autoridades han manejado la entrega de información poco a poco de las personas fallecidas y de la búsqueda de las personas, pese a la fuerte presión por demanda de información que existe? Yo creo que... ¿Cómo ha visto tú? Sí, mira, honestamente creo que se ha manejado adecuadamente. Yo entiendo que la información que se está dando y con los detalles que se están dando, lo están haciendo de forma adecuada, porque en estos momentos no ha dejado de darse esa información, o sea, como que está fluyendo. Yo que tengo la oportunidad de trabajar con personas que trabajan tanto en el sector público, colegas, como en el sector privado, entendemos que esa información
está saliendo de la manera que debe salir, de la mejor forma. A mí me dio la impresión cuando ayer las últimas informaciones que se ofrecieron estaba en 58 el número de personas víctimas, a las 6 de la tarde cuando se ofreció el último informe, pero a las 12 de la noche se ofreció otro informe y decía que eran 98, es decir, que el número de personas fallecidas reportadas prácticamente se duplicó, y en horas de la mañana, a las 6 de la mañana, entonces dieron la información de 113 personas fallecidas. Es decir, que entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana se duplicó el número de personas admitidas como fallecidas oficialmente. Sí, bueno, tengo ¿Tú crees que se aprovechó la madrugada para eso? No, yo no creo, y recuerde, un Fausto, como profesional de la conducta, yo lo que quiero es, sobre todo, resaltar en este espacio el apoyo que estamos dispuestos a dar, pero ese juicio, que honestamente cuando yo me dormí con 88 fallecidos a las 9 de la noche, bueno, sí, subió, se supone que puede ser que en la búsqueda, eso va a depender de cómo muevan los escombros, me imagino, no es mi área, no sé con qué facilidad ni con qué rapidez pudieron actuar en estas últimas horas. Yo me imagino que por lógica ellos quisieron aprovechar antes de cerrar a las 11, que creo que los voluntarios se fueron, me parece, ir avanzando. Pero aquí lo que sobre todo yo quiero resaltar es que es lo importante, hacer público que nosotros desde la Escuela de Psicología, de la Facultad de Humanidades, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde la Vicerrectoría de Extensión y de la misma Rectoría, estamos ofreciendo, porque ¿qué sucede? La especialización en el manejo de los casos de traumas, nosotros todavía tenemos que ir preparando al personal que va a trabajar. No todo el mundo quizás está capacitado para manejar todas las aristas que tiene y el impacto que genera esta tragedia en el sector salud, tanto público como privado. Por ejemplo, el personal del Centro de Operaciones de Emergencia, Defensa Civil, claro, bomberos, todos los organismos que están allí, que son los que están sacando los cadáveres. Perfecto. Entrándolos en unos protectores plásticos y de allí los llevan a las ambulancias. Es un trabajo ese personal, muy difícil, sí. ¿Cómo descansa? ¿Cómo se maneja la psicología de esas personas? Claro, claro. Miren, ¿Cómo se les atiende a ellos, claro, después cuando salen a descansar? Claro. Sí, exacto, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque precisamente los socorristas son los que están en riesgo mayormente de padecer de estos traumas. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando se está rescatando un individuo? Se da una especie de sentimiento de impotencia que abruma muchas veces al rescatista, porque muchas veces ya no depende de su esfuerzo que la persona se salve. Esos últimos momentos de un rescatista, escuchando el llanto, el dolor, las palabras de quien está padeciendo bajo los escombros, por ejemplo, esto es bastante traumatizante porque genera en el individuo esa impotencia. Entonces, los socorristas son una persona y un personal que recibe la formación para trabajar con esto, pero ¿qué sucede? Que la formación psicológica solamente se asimila y se pone a prueba cuando tenemos estos eventos. Gracias a Dios no hemos tenido catástrofes sobrenaturales como un terremoto, pero sí esto definitivamente va a poner a prueba la capacidad de los rescatistas, que me parece que ha sido ¿Qué pasa aceptada con esos rescatistas después de que terminan su trabajo? Bueno, después que terminan su trabajo, 2 o 3 días después van a tener bastante estrés. Algunos pueden desarrollar lo que llamamos un estrés agudo, o algunos también pueden desarrollar un estrés postraumático, pero estos son los rescatistas, como tú dices. Imagínate los familiares y las víctimas. Entonces, pero los familiares y a las víctimas, los familiares no se les ha permitido entrar al escenario, ni los ven, ni tienen oportunidad. Pueden ver el cuerpo ya entregado por las autoridades y que hay un manejo que va de las autoridades a la funeraria. Claro, claro. Eso es un protocolo que existe. Claro, claro. Pero los familiares no van directamente
Sí, pero hablando de los efectos del trauma en los familiares, ellos no tienen que entrar directamente. No pueden entrar. No, y no tienen que entrar. Para desarrollarse un trauma, sencillamente la vivencia de que usted perdió un ser querido y que usted no pudo hacer nada, es lo que desarrolla psicológicamente el trauma. No necesariamente, claro, los rescatistas no están vinculados a ellos, no hay un parentesco. Ellos van a desarrollar el trauma por el tipo de trabajo que hacen. Pedro, yo he sentido en las últimas 24 horas, 48 horas, una sensación de pánico colectivo por esta tragedia. Es decir, el efecto de la tragedia ha afectado el sentimiento, el pensamiento y el estado de ánimo de las personas. Definitivamente eso muestra que somos una sociedad sensible. Y ante ¿Cómo una manejamos como eso? Imagínense. ¿Qué es lo que hay que hacer para esa sensación de pánico, de dolor terrible, el manejo del dolor? Yo sé que hay especialistas en eso. Claro. ¿Cómo la manejamos? El dolor de este tipo de tragedias. Que no vayamos a una depresión colectiva o a una situación en la que no podamos controlar nuestras acciones. Sí. Fíjese, señor Fausto, las tragedias se viven de este punto de vista, de esta manera. Todo ser humano, antes de que ocurra una tragedia, tiene unos proyectos de vida, tiene unas metas, tiene unos objetivos por qué levantarse cada mañana a luchar. Cuando ocurren este tipo de tragedia, pues nos afecta, como usted dice, nuestra motivación, nuestro estado de ánimo, nuestra visión. Y la persona queda afectada sobre todo por la incapacidad de expresar sus sentimientos y sus emociones. Esa percepción que usted tiene de pánico colectivo, yo diría más, desde mi punto de vista, que es de dolor, que es de pesar, que es de un sentimiento de angustia porque esta situación se está dando, es lamentablemente necesaria para que se viva un duelo positivo, por el hecho de que estas vivencias son naturales, son espontáneas, son empáticas al momento que se está viviendo. Ahora bien, ¿qué ayuda a que sea más llevadero cualquier tipo de tragedias como esta? El reunirse, el conversar, en expresar en los trabajos, en las iglesias, en los vecindarios, totalmente. Sobre su dolor, sobre su estado de ánimo. Claro, pero cuando hablamos de expresión, no es que salgan a hablar por el periódico, ni que vengan aquí. Pero conversar. Totalmente, sí, deben hablar en los padres con sus hijos, hablar sobre precisamente cómo se sienten, qué ha significado esto para su vida, qué de positivo le podemos sacar a esto. Yo entiendo y conocemos que esa es la mejor forma de poder vivir el trauma. ¿Qué pasa con las víctimas, las personas más vinculadas al trauma? Que padecen probablemente a nivel de su memoria de una condición que le podemos llamar nosotros en psicología amnesia disociativa, que es pues la falta de recuerdo que permiten precisamente expresar emociones que sanen el trauma. O sea, la mayoría de los traumas, por no decir casi todos, necesitan el recuerdo y la expresión y el espacio para que estos sentimientos, estas emociones se den. Porque en muchas ocasiones se produce una especie de embotamiento emocional que es la incapacidad de poder expresar las emociones, pero también se da un bloqueo a nivel de la memoria declarativa. La mayoría de las personas que pasan por trauma y que no lo resuelven es porque no pueden lograr explicar específicamente qué les pasó, ni cómo se sintieron, ni cómo se desenvolvieron en el momento del evento, precisamente cuando estaba ocurriendo. Entonces, claro, esto se hace a través de personas especializadas que trabajen con grupos focales ya cuando se han identificado los pacientes, y eso es lo que nosotros queremos ofrecer desde la Universidad Autónoma. Tenemos un grupo de profesores de la Cátedra de Psicología Clínica que maneja estos casos, que lo hicimos también con la explosión de San Cristóbal, cuando ocurrió, y que hemos venido trabajando estos temas post-trauma,
porque Fausto, el trauma complicado empieza a ocurrir después de la tercera semana. Ahora mismo estamos en que la estabilidad física y de salud, de que estas personas salgan o de cuidado intensivo, que se le curen las heridas, pero el trauma psicológico viene después, que es lo que nosotros llamamos en su mayoría el estrés agudo o el estrés postraumático, que es la que viven. Te hablaba de la experiencia fuera de cámara de la guerra, la que viven los soldados de guerra, lamentablemente, cuando sobreviven a actividades. Después de la tercera semana es que viene regularmente aparece la parte más dolorosa. Sí, la parte más dolorosa. Ya. Pueden ocurrir a partir digamos de los 3 que días. si podemos definir por etapas este primer periodo de búsqueda de cadáveres, de identificación, de saber que tus familiares, allegados, amigos, primos, tíos, hermanos están ahí. Sí, esto requiere de intervención en crisis. Esto es una intervención en crisis. Claro, claro. En ese momento. Sí, en ese momento. Entonces, una semana o 2 semanas después viene la parte aguda. Exacto. A partir del tercer día se agudiza. Se agudiza. Y se puede volver crónico después del mes. Ya. De hecho, los trastornos por estrés postraumático, los estudios señalan que las personas lo viven ya a través de la vida. Lo que tenemos que enseñar a la persona a vivir con En este caso hay elementos, digamos, novedosos, por decirlo de ese modo. Había líderes populares, musicales, como el caso de Octavio Dotel, por ejemplo, un pelotero de grandes ligas. El caso de Ruby Pérez, el merenguero que estaba animando la fiesta. Los casos de personas como Modistos, por ejemplo, que estaban ahí. Una gobernadora de Montecristi. Así es. Empresarios, como el caso de Eduardo Grullón, o personas muy jóvenes, también del mundo financiero y del área empresarial, como Eduardo Guarionex Estrella, el hijo de Eduardo Estrella, Alexandra Grullón Segura, la hija de don Alejandro Grullón y doña Melba, única hija. Entonces, ¿cómo se puede manejar estos casos de líderes y de personas muy reconocidas y admiradas? Sí, no toda persona, independientemente de la posición que ocupe en la sociedad, va a tener de manera normal su vivencia de dolor, tendrá el desafío de ahora en adelante de poder asimilar esta tragedia, de poder vivir saludablemente su duelo. Y esto es algo que aunque hemos mencionado a figuras que son destacadas por sus aportes o por su posición social, van a pasar por la misma situación que quizás los mismos empleados que están ahí, que me parece que están ahí también. Están ahí también. Y que sus familiares requieren también de una respuesta y requieren también sus familiares de una atención realmente. Todos sin ningún tipo de diferencia vamos a estar expuestos a lo que represente el dolor traumático de un tipo de tragedia como esta. Pero ya los trabajos para cada persona se hacen de manera individual. ¿Qué sucede, señor Fausto? Que las personas, dependiendo de su forma de ser, de su personalidad, lo que yo había dicho anteriormente, de sus proyectos de vida antes del trauma, eso mismo le va a servir para salir o no del trauma. Porque si este tipo de situación le ocurre a una persona que desde ya se sentía con pocos proyectos de vida fracasado, con tendente a la depresión, con una perspectiva pobre del futuro, cuando este tipo de cosas le ocurren, son personas que quedan emocionalmente muy afectadas y difícil para poder llevar a cabo un tratamiento. Entonces, la clave del tratamiento es que regularmente cuando hay una esperanza antes del evento, cuando hay esa capacidad de resiliencia, el individuo responde mejor al tratamiento. A mí me inquieta mucho las consecuencias que se deriven de estas muertes colectivas. Es decir, ¿qué puede pasar en cada individuo, en cada familia, en cada madre y cada padre que pierde un familiar directo en una situación como esta? Yo sé que es un sentimiento de impotencia y sé que es una situación
verdaderamente dolorosa el estar frente al hecho sin tener absolutamente ninguna posibilidad de intervenir o de actuar, pero no sé, me parece que puede haber derivaciones que nosotros no conozcamos. No la sabemos, no la vamos a saber. Claro, claro. Para nosotros desde la psicología clínica, señor Fausto, yo siempre en este tipo de tragedia tengo como referencia la actuación de Viktor Frankl, el autor del Hombre en busca de sentido, este psiquiatra que estuvo en el gueto de Auschwitz y que vio en este gueto cómo su esposa, cómo sus familiares fueron desapareciendo, fueron aniquilados. Y él saltó, en sus libros de logoterapia, señala que tenemos que prepararnos para saltar el dolor. Entonces, precisamente, cada familia, cada individuo en estos momentos va a tener que pasar por este encaramiento, por este desafío de buscar su mejor versión, sus mejores recursos para responder a una tragedia como esta. O sea, las familias van a actuar de manera diversa, de manera diferente según su capacidad para enfrentarse a la problemática, porque él lo señala ahí. En el caso de él, de Viktor Frankl, la ilusión, la fantasía, no le permitió enfermarse, porque muchos de estas personas que estaban aquí, cuando le bajó la defensa, se enfermaron, otros hasta acabaron con su vida. O sea, hay en este momento la oportunidad para cada persona que está pasando por este momento de dolor, de enfrentarse con la mejor filosofía de vida que le ha permitido sus experiencias de vida, su formación. Sí, claro. Regularmente, las personas que tienen fe, las personas que son creyentes, logran una mejor respuesta ante esta situación. Aunque uno también se pregunta, ¿qué pasó con Dios? ¿Cómo Dios no interviene? ¿Cómo Dios no evita que estas cosas ocurran? Sí, pero bien, son cosas que son temas muy difíciles de responder. Claro, claro, sí. Además, cualquier respuesta que uno dé se presta a un juicio de cada quien. De cada quien, sí, por supuesto. Pero sí, cada persona, Fausto, aquí tendrá que dar la mejor respuesta de sí mismo. Bien, vamos a hacer, Pedro, una pausa y cuando retornemos a mí me gustaría que tú me respondas la siguiente pregunta. ¿Es un paliativo declarar 3 días de duelo como hizo el presidente de la República? ¿Es un paliativo al dolor la presencia del presidente de la República y su esposa en el lugar donde se produjo la tragedia y la solidaridad que expresó alguna de las personas que estaban allí, en la que incluso se le fotografió y se le vio y se le filmó llorando? Volvemos en un momento con esta interesante conversación con Pedro José Vázquez, psicólogo, especialista en trastorno postestrés, de estrés postraumático. Pedro José, cuéntame, ¿es un paliativo el decreto del presidente de la República, todo el empeño que ha puesto el gobierno, todos los mecanismos que se han dispuesto de apoyo, de ayuda? Definitivamente, creo. ¿Y la presencia? Creo que sí. ¿Por qué creo que sí? Por el hecho de que se le está dando a este evento una importancia que amerita esos 3 días de duelo nacional. La presencia del presidente donde ocurrió la tragedia y también sus gestos de empatía, donde se veía al presidente compungido, viviendo con el dolor, acompañando a esos familiares que estaban ahí. Yo pienso que es un buen mensaje, es una imagen muy favorable, porque definitivamente se muestra una parte humana y que realmente nadie quería que pasara esto, y el hecho de todo el engranaje y todo el movimiento que se está haciendo, tanto nacional como de cada quien, que cada persona puede ir a aportar sus ideas. Yo creo que hay apertura en este sentido de que cada quien pueda acercarse en este momento
y ya, así como estamos haciendo nosotros como Universidad Autónoma de Santo Domingo, de hacer una propuesta para poder brindarle las habilidades necesarias que van a necesitar la mayoría de los psicólogos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud para manejar el duelo, porque ya quizás habíamos visto ciertas debilidades en otros momentos. ¿Cómo puede, Pedro, interpretarse el mensaje de Antonio Espaillat, el propietario de la discoteca? Él hizo un mensaje en donde aparece con un fondo negro diciendo que era una tragedia para él, para su empresa, para la familia Jet, y que él, aquí está, mira la imagen de Antonio Espaillat, dice familia Jet, y RCC Noticias, y son los medios, él tiene un grupo de emisoras, en donde tú, ¿qué interpretas de...? ¿Tú lo viste ese mensaje? Sí, sí. Como propietario del centro. Es la única intervención que ha habido hasta ahora, que se conozca, que yo conozca. Sí, yo considero, escuchando el mensaje, él está en el deber de responder, de dirigirse a la población. Pienso que ha aprovechado y ha respondido de manera, entiendo yo, muy sincera, se visualiza en la expresión. Y bueno, él está, diría yo, Fausto, sencillamente en su derecho y de poder expresar estos sentimientos. Claro, sabemos que no necesariamente los mismos tienen que dar una respuesta al dolor que están viviendo, o ser como una cuestión de empatía entre el afectado directamente y el propietario. Yo entiendo que sí, que es saludable. Yo lo veo como algo saludable. Bien. Por el hecho de que él está empatizando con el dolor de las víctimas y de sus familiares. ¿Hay algunas expresiones de solidaridad internacionales? Los medios internacionales han estado divulgando hoy la portada del periódico El País de España. Tiene una foto inmensa dedicada a República Dominicana y a esa tragedia. Y hay varias historias individuales que se presentan de Rubí Pérez, de Octavio Dotel, varios de los artistas, de la misma gobernadora también, historias personales se presentan. Eso que, digamos, es un elemento de compensación, paliativo, de ayuda en una situación como esta, o las expresiones de los países y presidentes que se han expresado, que han enviado mensajes de solidaridad al gobierno y al pueblo dominicano. Sí, esas expresiones de solidaridad son comunes, son habituales, que se den de una nación a otra. O sea, yo lo veo como algo positivo. Ahora, sin embargo, la pregunta que tú me haces sobre las historias particulares de quienes lamentablemente fallecieron en esta tragedia, eso no he podido leerlas específicamente. Tú decías que es del periódico El País. Sí. Eso no puedo darte una respuesta concreta. Yo te preguntaría, ¿qué generaron en ti como periodista? Y escúchame que yo no sé qué estoy entrevistando. ¿Qué generaron en ti? Porque es una buena... No, yo he visto y obviamente el hecho de que un medio con tanta relevancia, importancia, o que gobiernos de Centroamérica y el Caribe o de Sudamérica se expresen y que muchos artistas hayan expresado, eso es un elemento de apoyo, de ayuda, de estímulo en un momento de gran dolor. Sí, claro. Y lo de las historias eso compensa un poco, es como un acolchamiento frente al dolor. Perfecto. Eso es lo que entiendo que puede uno interpretar. Claro, claro. Y las historias me parecen, porque sí leí del periódico local, de las que tuvo Rubí Pérez, también ayudan como a tener una visión de que él tuvo momentos parecidos y que pudo de una forma u otra tener la oportunidad de prolongar su vida, ya que esos momentos no fueron definitivos para su fallecimiento. Bueno, hay una imagen de un video que se ha divulgado en el momento en el que cae todo, en el que Rubí Pérez está en la tarima, está en el lugar, se le ve y... Obviamente, pero todo se pone oscuro, ¿no? Sí, no se ve más nada. Sin embargo, a mí me gustaría saber cómo
manejamos los casos de personas que tienen rabia? Muy bien. Que están indignadas, que dicen esto no puede haber pasado, esto es un descuido, esto es un crimen, esta persona tiene que pagar por este crimen. Sí. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, esas personas, como te decía al principio... O que quieren venganza. Sí, sí, o que quieren o entienden que a través de la ley se puede resarcir esta pérdida y que quieren venganza quizás con eso mismo que tú dices, que quieren buscar de dónde van a sostener que es un sentimiento, óyeme, totalmente natural de quien ha perdido, de quien ha sido víctima de una tragedia como esta. Pasa con el que ha perdido sencillamente hasta una propiedad, hasta un objeto. Imagínese usted cuando una persona siente que ha perdido la vida de un familiar querido. Con este tipo de personas, el paliativo es, señor Fausto, identificarlo en el hogar, en el vecindario, en los grupos sociales, en el trabajo, para que estas personas se expresen. Por eso estamos nosotros ofreciendo desde los centros del Servicio Nacional de Salud que están interviniendo en crisis a todo el que lo amerita, como también los servicios de salud mental de clínicas y hospitales tienen los equipos para que estas personas vayan al psicólogo, estas personas vayan a los grupos de ayuda y puedan expresarse, pero inicialmente... Pedro, yo he visto mensajes de personas que dicen, yo jamás en mi vida descansaré hasta que los dueños de este negocio paguen. Usted se refiere a los dueños específicamente. Bueno, hay algunos, yo te estoy mencionando casos, paguen porque mencionan casos de muestras de caídas de pedazos del techo o parte del pañete, como que era parte de la corrosión progresiva de la edificación. Claro, claro. Y que había columnas que fueron quitadas, que fueron modificadas, que sostenían el techo, pero que para ampliar más el espacio en un lugar bastante grande, no fue sobre todo por el peso que tenían encima, más que por cualquier otro elemento. Sí, eso se puede. He visto arquitectos incluso hablando de eso. Sí, como ese no es el tema mío, no quiero opinar. No, pero me refiero a que lo que deriva de ahí, de esa explicación, a nivel legal. A nivel legal es, bueno, yo tengo que actuar y buscar que a mí me paguen, o que a mí me compensen, o que, digamos, el que cometió estos errores, el responsable sea responsable y cumpla con la ley. No, en este sentido sí. Se le condene en un tribunal, cualquier cosa. Mira, ¿qué yo te puedo decir con respecto, volviendo al tema del trauma? Toda víctima de trauma se va a sentir resarcida, inclusive es parte del tratamiento, que la víctima vea que hubo una consecuencia con el victimario. Esto estamos hablando de trauma en sentido general. Trauma en sentido general, por supuesto. Desde esta mujer que ha sido golpeada por su esposo, desde el ladrón que mató a alguien para robarle, desde cualquier otra situación traumática que se pueda presentar en un individuo, resarcir o que la persona sienta que la justicia o que alguna medida que ayudara a contribuir en subsanar el tema va a ser beneficioso. Eso estamos claros en eso. Ahora bien, ya cualquier tema de edificación, si hubo, yo particularmente no puedo opinar, pero sí te puedo decir que la víctima necesita por lo menos la certeza de que se hizo lo posible para subsanar lo acontecido, y en este caso, como tú señalas, de que si hubo una irresponsabilidad, si hubo una falla en este tipo, si eso se demuestra, va a ser beneficioso para los familiares y para las víctimas también. Ya. ¿Hay alguna responsabilidad, digamos, que se derive de la acción del gobierno para ayudar a todos los involucrados en este proceso? Bueno, es decir, mediar, ofrecer apoyo,
emocional, servicio, como ustedes en la Bueno, Universidad Autónoma claro, y las universidades lo están ofreciendo, claro. el Departamento de Salud Mental, Claro, el Ministerio de Salud claro, Pública. claro. Tanto a nivel público como privado, entiendo que estamos respondiendo. El gobierno lo está haciendo desde los hospitales públicos, nosotros lo estamos haciendo desde la universidad pública. Hay clínicas privadas como la que yo trabajo también que lo estamos haciendo. O sea, yo entiendo que ahí la sociedad está unida en responder dando lo mejor de sí en este momento. Yo pienso que hay cohesión con respecto al esfuerzo de responder de la mejor manera ante la tragedia. La magnitud de la tragedia todavía no está completa. No está completa, es así. Es decir, la información última es que son 113 personas fallecidas, pero todavía ya en la mañana de hoy han ido descubriendo nuevos cadáveres. Es decir, que esto va a seguir. Esto va a seguir. Podría seguir y no sabemos cuántos cadáveres más. Tú hablaste y mencionaste que, bueno, y los empleados del centro comercial, los que trabajaban en las cocinas, claro. por ejemplo, los que trabajaban en el servicio de bebida, atención a los clientes. Los que trabajaban en la parte de seguridad, que son bastante. Así es. Esas personas no se les ha mencionado hasta ahora, pero es probable, uno dice, bueno, yo no me atrevo a decir, pero tal vez puede ser que haya 20, 30 nuevos, 40 nuevos, 50 nuevos cadáveres que aparezcan. ¿Eso hace más grande el problema o lo deja en la misma dimensión? Bueno, mientras más víctimas, definitivamente hay una percepción de un mayor desastre. Entonces, en ese sentido, fíjate que se ha estado mencionando que la mayor tragedia que ha ocurrido fue el de la cárcel de Higüey, con 130 fallecidos. Pues ya no nos estamos acercando. Es probable que esta tragedia, a nivel de número de víctimas, pueda superar entonces a la tragedia de Higüey. El incendio que se produjo en la cárcel de Higüey fue el siglo pasado, ¿verdad? Así y es. Hubo 130 fallecidos. Personas presidiarios, digamos, que estaban. El hecho de que sean presidiarios los que murieron en aquella ocasión y de que estos sean personas que han ido a una festividad, claro. ¿Hay alguna diferencia? Sí, bastante, ¿no? ¿Verdad? Así es, Fausto, sí, porque desde el punto de vista, aunque son seres humanos, pero la impotencia, la sensación de acorralamiento que están experimentando la mayoría de los afectados, ese sentimiento de no poder explicar cómo se siente, definitivamente hace que estas personas que fueron, como tú dices, por una celebración, sea más difícil de digerir. Y aunque no sé si se puede escuchar un poco inhumano que los mismos presos que estaban ahí, porque muchas personas desde el punto pueden pensar, bueno, pero esas personas tenían rasgos antisociales, rasgos que a diferencia de estas personas que murieron tenían mucho que dar por la sociedad, tenían un trayecto ya que se había empezado a ver y bueno. Pero aquí hay peloteros de grandes ligas, músicos, gente reconocida, empresarios, gente de familias muy reconocidas. Muy reconocida, ¿no? Definitivamente, no por el reconocimiento de la familia, sino porque es percibido en la sociedad como que esa persona no debió haberle pasado eso. Eso no debió haber pasado. Ese sentimiento, entiendo, ese tipo de pensamiento puede aflorar en la población general. No es que sea así, pero eso realmente se asimila de esa manera. Pedro, de esta sección una última pregunta. ¿Compensaría algo que no vuelva a surgir ningún centro comercial, ningún centro de diversión que tenga el nombre de Yesset? Eso, a las víctimas y a las familias. Bueno, yo entiendo que no será lo mismo, definitivamente. No puede ser lo mismo porque ya es como el tema de las Torres Gemelas. Yo me imagino que en Estados Unidos no le van a poner a otros edificios el mismo nombre. O sea que definitivamente sí ayudaría, entiendo yo, a resarcir un poco con el tiempo y a las futuras generaciones no tener en cuenta el recuerdo. El recuerdo de que hubo algo
o una discoteca, un centro de diversión que tenía ese nombre. Porque sería como más fácil olvidar. Perfectamente, claro, claro. Esa es una de las técnicas que se sugieren cuando uno empieza a enfrentar una situación dolorosa, que la persona hasta cierto punto obvie esa realidad, aunque después también va a ser un objetivo para el tratamiento, pero en este momento yo pienso que quizás no es prudente plantearnos por lo reciente del hecho, una pregunta. Una reapertura. Sí, una reapertura de esa manera. Claro, bien, claro. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Pedro José Vázquez, psicólogo especialista en temas postraumáticos, crisis, como hemos visto, situaciones como esta que estamos viviendo en este momento en República Dominicana. Volvemos. Pedro, ha habido expresiones colectivas de solidaridad. Por ejemplo, el gobierno y las autoridades inauguraron o aperturaron lugares para la donación de sangre, por ejemplo. Todo el tema de hemodiálisis y estas cosas son escasas y costosas, además. Escasas y costosas. Y ha habido muchas filas, mucha gente que ha ido a donar sangre para ponerla a disposición de las autoridades. Esto también es una manera de manejar el dolor. Sí, Fausto, y habla muy bien de nuestra sociedad. Habla bien de la sociedad definitivamente, dominicana. Los dominicanos ante esta tragedia nos hemos mostrado muy solidarios. Como tú dices, las filas en el parqueo de la Dirección General de Aduanas y en el Centro Olímpico han sido realmente constantes. Y usted ve las personas que van con un civismo, con una determinación de que donando su sangre están de una forma u otra colaborando. Y eso hace que se viva el duelo de manera más sana a nivel colectivo. Definitivamente, esa medida y la respuesta de la población ha sido muy positiva. Bien, hay la posibilidad de que en República Dominicana, digamos, tengamos una acción colectiva de parte de familiares de personas afectadas. Ya vi el anuncio de una acción común en contra de los propietarios de la discoteca. Sí, eso yo no podría asegurarlo, no podría decirlo, pero estarían en su derecho. Sí, porque he visto familiares diciendo que están reuniéndose para actuar en conjunto sobre estas cosas. ¿Eso les anima, les compensa de algún modo o forma parte de la rabia? Sí, es muy importante esa pregunta, porque los familiares, al responder así, están primero canalizando esas emociones de ira, de indignación. Eso es algo que es sanador, porque ellos lo que están buscando es sencillamente poder sentir un resarcimiento de la pérdida. Eso siempre que pueda ser demostrado va a tener un efecto positivamente psicológico en los familiares. En la medida que se pueda demostrar que esa acción generó un paliativo, de que esa acción generó un resarcimiento, de que fue algo justo, eso va a generar ese bienestar. Las expresiones de fe, el acompañamiento de pastores, sacerdotes, es un alivio también para las personas. ¿Hasta dónde puede llegar la fe a compensar la resignación, digamos, de los ciudadanos afectados directamente, de las familias? Eso va a ser muy individual de cada persona, cómo reaccione ante el criterio de la fe. Eso va a depender bastante de la personalidad del individuo, bastante de la vivencia real de fe que tenga, porque es algo que no se mide. Aquí 2 y 2 no son 4. Aquí cada quien, dependiendo a qué se aferre, a qué pensamiento, sobre todo muy importante, a qué creencia,
podrá tener una respuesta mayor o menormente adecuada. Eso es algo ya muy particular y que sí sabemos, óigame, que hasta los trastornos, por ponerle un tema, adictivos, se pasan mejor en aquello que tiene una creencia. Incluso hasta algunos tratamientos de adicciones. No específicamente, no tiene que ser cristianismo, puede ser budista, de Mahoma, todo el que cree en algo superior, pues lo atraviesa mejor. Entonces definitivamente entendemos que la fe le puede ayudar a algunos individuos, como también le puede ayudar al que es ateo, creer en una determinada teoría para salir del dolor, pero sí es siempre necesario un apoyo. Tú que conoces el pensamiento y las publicaciones que hizo de ensayos, libros, Antonio Saglul, que él definía al dominicano como una persona con un carácter que viene probablemente de la dictadura, era como medio chivo, ¿no? Sí, cauteloso. A partir de esta tragedia de la discoteca Yesep, cuando uno va a un baile, cuando las personas vayan a un lugar en donde hay una gran concentración y hay techo. Claro. ¿Cuál puede ser la actitud esperable, digamos, de las personas que van a esos lugares? Sí, mira, como dominicanos tenemos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, que está presente en todo momento. Esta tragedia definitivamente va a incidir en que las personas que visitan con frecuencia estos lugares, o los padres o los familiares de quienes los visitan, pues siempre estén pendiente alertarlos, Fausto. Es como aquellas personas que lamentablemente han fallecido en un río, en una playa, ahora que se aproxima Semana Santa. Estas vivencias hacen que los familiares, que las personas cercanas estén constantemente alertas y tengan como referencia la muerte de algunas personas. Definitivamente esto va a tener un impacto probablemente en esa conducta que tú señalas. Sí, es decir, que se fijen en los temas de seguridad de los lugares. Claro, definitivamente sí. Y me imagino también que no solamente de los lugares que visitan por centros de diversión, sino las mismas edificaciones de sus viviendas y de otros tipos probablemente de restaurantes y lugares que puedan visitar. Sí, me imagino que eso tendrá un impacto. En sus propias viviendas también. Sí, es muy probable que sí sea. Sí. Yo no sé si tú te pasó a ti, pero yo vivo en un apartamento, tiene parqueo soterrado, y estuve mirando la estructura de... Sí, porque es como algo natural, que uno empieza a prestarle atención a algunas cosas que no le prestaba a raíz de un incidente. Estamos advertidos. Un techo con sobrepeso puede caerse, y no lo hace inmediatamente, sino que comienza a ceder poco a poco. Y parece ser que había transformadores, había planta eléctrica, que había, qué sé yo, ballenos de esos de agua, etcétera, tantas cosas que había en el techo, y no se reforzó nunca, parece ser, por lo menos por lo que se ha dicho. La eliminación de columnas que había dentro del lugar para abrir más espacio y permitir que la gente pudiera bailar con más holgura. Eso es lo que se ha dicho. Yo realmente no tengo acceso a esa información. Pero tiene que haber una investigación sobre el particular, porque esto genera un temor colectivo, y ese temor colectivo va a ser un elemento de presión incluso para que cualquier lugar en donde las personas asistan masivamente, incluyendo universidades, incluyendo lugares en donde se concentra masivamente la gente, salones de actos, de actividades, conferencias, etcétera. La gente, mire. Tenemos que, verlo, sacarle provecho. No sería lo positivo, pero tenemos que sacarle provecho a esto a nivel general, lo más que se pueda. El resultado positivo, definitivamente, digamos, de esta tragedia. Vamos a plantearlo así, exacto. Muchas gracias a Pedro José Vázquez, psicólogo especialista en temas postraumáticos, tragedias y situaciones de emergencia. Como hemos visto, hemos podido conversar sobre esta tragedia ocurrida en la discoteca Yesep, en que hasta el momento
nada más. Hay 113 personas fallecidas, muchas de ellas conocidas, otras no tanto, pero que son seres humanos y personas que merecen todo nuestro respeto y también, obviamente, nuestro recuerdo. Así es. Muchas gracias, Pedro José. Siempre a la hora. Muy agradecido por esta conversación y muchas gracias a los amigos televidentes por estar con nosotros en este diálogo. Hasta luego.